8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, y el economista Santiago García, académico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Les invitamos para volver a hablar un tema que debiera estar en la agenda permanente del país, en la agenda económica: cómo enfrentar este grave problema que subsiste y que de alguna manera se ha agravado por los datos del INEC, el tener un empleo pleno en el Ecuador, empleo adecuado. Según las cifras publicadas por el INEC, la tasa de empleo adecuado bajó de 34% de la población económicamente activa, es decir, todas las personas de 15 años o más que están trabajando o buscan un trabajo. En junio ha bajado a julio al 32,1% del 34%. Datos que recoge precisamente la publicación de este miércoles 24 de agosto de Cordes. Y por ello quiero empezar con José Hidalgo. ¿Qué refleja esta situación? ¿Hay un proceso de mayor deterioro del empleo pleno en nuestro país? Muy buen día, José. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted, con Santiago, y obviamente un saludo a la audiencia. Lo primero en lo que nosotros tratamos de poner énfasis en esta publicación que compartimos ayer es esta especie de desacoplamiento que existe entre lo que pasa con algunos indicadores económicos de ventas, de consumo, del sistema financiero, del sector externo, que muestran una tendencia favorable, porque usted habrá escuchado, Miguel, incluso el ministro Arosemena viene poniendo énfasis en el crecimiento de las ventas. Yo a esto sumaría el aumento de la recaudación tributaria, principalmente del IVA, el aumento en los depósitos de los créditos, no solo de los bancos, sino también o principalmente de las cooperativas, un desempeño también histórico de las exportaciones no petroleras, un buen desempeño de las importaciones, no solo bienes de consumo, sino también materias primas y bienes de capital. Y pese a todo esto, pese a este escenario que muestra no una economía en crisis como afirman algunas voces, sino más bien una economía que sigue repuntando en cuanto a nivel de actividad, las cifras de empleo no levantan cabeza. Y estamos hablando, aparte de las cifras que usted mencionó, Miguel, que entre junio y julio el empleo adecuado cayó de 34 a 32%. Si es que comparamos frente a julio del año pasado, o sea, frente a julio del 2021, esta tasa de empleo adecuado, que se refiere a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores al salario mínimo, esta tasa de empleo adecuado, decía, entre julio 2021 y julio 2022, se mantiene prácticamente estancada en 32% de la población económicamente activa. Entonces sí nos llama la atención que haya, como le digo, este desfase entre lo que pasa con algunas cifras de la economía en general y lo que pasa con el empleo. Y esto obviamente da lugar, porque el empleo junto con la inseguridad es una de las principales preocupaciones que tienen en la actualidad los ecuatorianos. Esto da lugar a que mucha gente piense que la economía está muy mal. Y la verdad es que unas pocas hipótesis que lanzamos en la publicación es que, bueno, primero tenemos un empleo que se sigue viendo afectado por una normativa laboral, yo diría, bastante arcaica, que no se ha adaptado a las nuevas necesidades, no solo de las empresas, sino también de los trabajadores, digamos, jóvenes o personas que tienen alguna tarea en el hogar y que tienen disponibles pocas horas para trabajar. Ese es un problema. Otro problema son las consecuencias del paro de junio. Si usted revisa, Miguel, el último estudio de opinión empresarial del Banco Central, que encuesta a algunos cientos de empresarios de los sectores de manufactura, comercio, servicios y construcción, la creación de empleo en esos sectores se estancó a raíz del paro y la confianza de los empresarios cayó a raíz del paro. Entonces esa puede ser otra explicación también. También hay el tema del aumento salarial que el gobierno definió para 2022. Usted recordará un aumento de más de 6% que no tuvo un sustento técnico detrás y que puede haber desalentado la creación en el empleo formal. Y finalmente también está
esta incertidumbre política e institucional que lamentablemente enfrentamos en el Ecuador. Hace poco tuvimos un intento de destitución del presidente Lasso. Actualmente estamos viviendo este caos en el nombramiento del superintendente de bancos. Hay la amenaza permanente a que si las negociaciones con el sector indígena no llegan a buen término, volvamos a enfrentar otra vez un paro. Hay una ruptura absoluta entre ejecutivo y legislativo. Entonces, son algunos factores que en nuestra opinión pueden estar incidiendo en que, pese a que la economía en general viene mostrando en varios indicadores resultados positivos, el empleo lamentablemente no levante cabeza. Esto explica, economista José Hidalgo, que los indicadores como el riesgo país se mantengan frente a esa suerte de incertidumbre que vivimos y la falta de solución como una reforma laboral. Yo creo que sí, el riesgo país sobre todo está reflejando la incertidumbre que sienten en el exterior sobre cuál va a ser el futuro político del Ecuador. Porque si uno revisa las cifras, por ejemplo, del presupuesto del Estado, en el primer semestre de 2022, el presupuesto del Estado tuvo un superávit de algo más de $400 millones, que es una mejora en términos fiscales notable respecto a los años anteriores. Obviamente eso se explica en parte por una subejecución en el gasto de inversión que se tiene que corregir en los próximos meses, ojalá, pero no ha significado de ninguna manera un sacrificio del gasto social. Entonces, pese a esas cifras fiscales favorables, a lo que se suma que el Fondo Monetario aprobó las últimas revisiones que se hicieron al acuerdo que tiene vigente con el Ecuador. El informe que sacó el fondo también reconoce el esfuerzo fiscal que viene haciendo el país, el impacto positivo en términos fiscales que ha tenido la reforma tributaria. Bueno, pese a todo eso, el riesgo país del Ecuador sigue en torno a los 1.400 puntos, y yo creo que es principalmente, ahí sí vuelvo al tema del paro, primero porque las consecuencias fiscales del paro van a ser negativas, o eso parece hasta el momento, es decir, se volvió a incrementar el subsidio a los combustibles, se están también generando otras demandas que implican mayor presión de gasto, por ejemplo, en cuanto a la banca pública. Entonces, desde el exterior yo creo que están viendo que la situación fiscal del Ecuador puede deteriorarse como consecuencia del paro, y creo yo también que se percibe esta debilidad del gobierno, no solo frente al movimiento indígena, sino también que se siente un gobierno, uno como ciudadano, digamos, siente un gobierno casi de manos atadas respecto a la asamblea. Entonces, eso termina incidiendo en las perspectivas a futuro, porque finalmente el riesgo país no mide únicamente la fotografía del día, sino cómo podría evolucionar la situación fiscal en el mediano plazo, y de eso depende obviamente la capacidad del Ecuador para honrar sus obligaciones externas. Claro, y qué decir de esa Asamblea Nacional que usted señala, economista José Hidalgo. Una asamblea, ¿qué imagen podemos dar? No es materia de este debate. ¿Qué imagen podemos dar cuando están queriendo tomarse la justicia de nuevo? Eso no genera seguridad jurídica, y eso es lo lamentable que ocurre en el ámbito político y con esta asamblea impresentable. Doy la bienvenida al economista Santiago García Álvarez, académico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo ve usted este tema del empleo, la pérdida periódica del empleo pleno en el Ecuador en estas condiciones? No hay norte. Esa reforma laboral creo que está más lejos que cerca, y seguimos con, como decía José Hidalgo, con esa ley arcaica, ese código del trabajo del año 38, es decir, 84 años de vigencia. En primer lugar, un saludo, Miguel, gracias por invitarme, un saludo a todos a su audiencia, un gusto compartir como siempre con José. Me parece que este es un tema relevante y es el tema que nos interesa a los ciudadanos. El resto de temas, yo no tengo nada en contra de la ley de comunicación, pero los políticos nos ponen cosas que no es de interés nacional, o es de interés, pero la prioridad es de esta. Coincido con el análisis que hizo Cordes, con lo que acaba de comentar José. Yo creo que es bueno decirle a los ciudadanos, si uno quiere discutir el empleo, el desempleo, la falta de empleo adecuado, hay que ligarlo a la producción, si no, no salimos. Y obviamente que hay que ligarlo a los marcos legales, a los marcos que establecen, por ejemplo, las leyes laborales, eso es cierto. Pero vamos, en primer lugar, entonces, dicho esto,
con el tema productivo. Yo lo que siento, y ayer sacaba el Colegio de Economistas de Pichincha, a través de un estudio de ProEstudios, una compañía consultora, que ha perdido fuerza el crecimiento económico en el país. Es decir, no podríamos esperar menos. O sea, la gente también debe entender la complejidad que nos toca vivir, una guerra brutal, Ucrania-Rusia, que está desajustando, está complicándola, haciendo un desbarajuste a la economía internacional, y eso tiene consecuencias. O sea, no podríamos esperar otra cosa a lo que le está pasando a la economía nacional. Estamos muy preocupados, por ejemplo, con el sector bananero. Es una crisis profunda, sobre todo para el pequeño productor. Las principales exportaciones en volumen van a bajar y están bajando porque simplemente el comercio internacional hay dificultades. Entonces, el dato que teníamos para mostrar lo que es la producción, a lo mejor la economía al finalizar este año crezca al 2,2%, cuando esperábamos, en primer lugar, un crecimiento del 3 y un poco más. Hoy, si llegamos al 2, será de mucha suerte. Todo lo que decía José es cierto. Parecería que algunos indicadores de recuperación están ahí, pero yo veo una recuperación débil, todavía no consolidada, no tambalea frente a lo que estoy mencionando. Entonces, en esas condiciones, no pidamos peras al olmo, no va a haber la posibilidad de consolidar una adecuada demanda de trabajo. Entonces, aquí creo que conviene el análisis llevarlo y qué podemos hacer. Yo creo que los dos frentes habría que atacar. Un frente es el tema productivo, es muy importante, por ejemplo, el tema crediticio, es muy importante que funcione la banca pública, eso está en manos del Estado, no está en manos de nadie más que el propio gobierno nacional. Creo que es fundamental mirar cómo pudiésemos facilitar o promover una política de inclusión financiera. Yo tengo los datos, aquí la brecha de mujeres con respecto a hombres es brutal. O sea, una mujer en este país tiene menos posibilidades, casi hasta un 50% de posibilidades de recibir un crédito, menos, es decir, soy mujer y no puedo acceder a un crédito en este bendito país, en el sistema financiero nacional. Los jóvenes de este país tienen una probabilidad similar de no recibir un crédito. Entonces, Miguel, eso es, creo que hay que poner los puntos sobre las IES. Esto se necesita un tema productivo, se necesita sostener la recuperación en las bases productivas, se necesita sostener la producción en la pequeña y mediana industria, se necesita volver los ojos otra vez a la construcción. O sea, yo siento que eso no lo estamos haciendo. Y entonces, claro, lo que usted decía y lo que José también lo comenta, pues está estancado la posibilidad de crear empleo decente, lo que se llama empleo formal. Y quiero dar un dato y con eso cerrar esta primera intervención. Lo que encontramos en este momento es que la categoría de otro empleo no adecuado subió. Y el otro empleo adecuado es parte del subempleo, para decirlo de alguna manera, pero es aquel trabajador con menos horas de trabajo que las legales, con menos ingresos que el salario básico unificado, y que ya no busca empleo, que ya no busca cómo mejorar su situación. Poco rápidamente un ejemplo: si yo fuese un profesor y trabajo en un colegio 4 horas, entonces busco de alguna manera otro colegio para dar clases. Eso se llama trabajo subempleo. Pero el subempleo, otro tipo de subempleo es el mismo profesor que ya dejó de buscar. Entonces, hago esa mención porque creo que es importante que los ciudadanos entendamos estos procesos, que nos rebelemos contra estos procesos, que digamos ya basta, busquemos opciones. Y esas opciones también, claro, provienen desde la propia sociedad y también un reclamo a los poderes políticos para que veamos cómo juntos se puede encontrar alternativas, como acabo de mencionar. Es gravísimo lo que ya la gente pierde tanta esperanza que ni siquiera ya busca la posibilidad de encontrar un empleo porque simplemente dice ninguna opción puedo tener en estas condiciones. Así que, Miguel, eso es, planteémonos el tema productivo, planteémonos seguramente el otro frente que estaba olvidando es la reforma laboral. Yo no veo ningún interés de la Asamblea Nacional, yo no encuentro el interés tampoco del gobierno nacional. Usted dígame, Miguel, si hemos escuchado en los últimos 2 meses
una propuesta en firme de reforma de este código laboral del año 38, o sea, ¿cuántos años atrás? Entonces, bueno, vale la pena usar este foro tan importante para decir que estamos los ciudadanos muy fastidiados con esto, que exigimos a los poderes políticos pues un cambio de actitud. Creo que es el momento de empujar una buena reforma laboral más o menos consensuada. Creo que las condiciones exigen eso. Hay que buscar salidas, no podemos detenernos. En fin, creo que va por ahí, Miguel y José, este tema que realmente es de preocupación ciudadana. ¿Cuán importante, economista García, sería este momento la reforma laboral para adecuar al momento económico que vivimos, incluso luego de pasar la pandemia y la contratación laboral? De esto, en verdad, se instalaron a comienzos de año mesas de diálogo, pero vemos que en el camino no ha habido resultados tangibles y concretos, economista García. Sí, yo por ejemplo vi la propuesta de reforma laboral de los sindicatos, ¿no? Del Frente Unitario de Trabajadores. Ese enfoque, por ejemplo, es más enfocado a aquellas personas que hoy tenemos el privilegio de tener un trabajo decente en la empresa privada. Claro, permítame, economista García, por eso se invoca, ¿quién asume el papel de defensa de los cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen ningún tipo de empleo? Yo asumo la defensa, por ejemplo, de los sectores jóvenes. Aquí ser mujer y ser joven es un delito. Lo siento decirlo así tan duro, pero quizás, ojalá cause alguna mella en la ciudadanía que me está escuchando, ¿no? Por ejemplo, entre 18 y 34 años, el desempleo que de alguna manera el gobierno dice que ha bajado, y es cierto, ha bajado unos cuantos miles, pero el desempleo en los sectores menores de 34 años puede estar bordando el 60%. Entonces no nos digan que por qué la violencia y por qué sigue subiendo las actividades ilícitas. Yo escuchaba ahora a un dirigente colombiano en un canal importante de aquí de la ciudad decir, lo que pasa es que el narcotráfico, la ilegalidad está abierto 24/7, ¿no? Y la legalidad, la posibilidad de emprender está cerrada. O sea, entonces, Miguel, sí, yo creo que es de eso el mensaje. Yo con los sindicatos, mi mensaje es, señores, a ver, les agradecemos mucho por defender nuestros derechos de los que tenemos empleo, muy agradecidos, pero ustedes tienen que abrir la posibilidad de negociar una reforma laboral pensando en, como acabo de mencionar, en ese 70% de jóvenes que no tienen empleo. Y al gobierno también lo hemos dicho, si hay propuestas desde la sociedad, en este gran movimiento que es el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, y desde el Colegio de Economistas hemos propuesto cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la reorganización de la jornada de trabajo. Está bien, ¿no? Ya no trabajamos de lunes a viernes, por favor, este es el Ecuador del siglo XXI. Entonces, seguro que se puede encontrar principios y determinantes para que se pueda distribuir la jornada de trabajo durante los 7 días de la semana. Y creo que es fundamental el trabajo ocasional, ponerlo en los mejores términos sin ningún sobrecargo. Creo que se puede hacer una reforma en donde quede mucho más clara lo que es la afiliación a la seguridad social. Hay sectores, por ejemplo, el sector del transporte. Si soy dueño de un bus, yo creo que sí puedo, pues estoy en condiciones de afiliar al chofer, al ayudante. O sea, aquí lo que falta es voluntad, lo que falta es el poder sentarnos sin extremos y decir, a ver, señores, ¿qué queremos? ¿Dar empleo? Muy bien, facilitemos. No ir a la posición extrema. ¿Para qué discuto algo que no está permitido en la Constitución, que es el trabajo por horas? ¿Para qué sigo insistiendo en algo que no puede darse? Entonces, Miguel, yo creo que es el momento adecuado. Ya hemos salido con este debate de la ley obviamente es una ley importante, la ley de comunicación, pero ahora vamos a lo que los ciudadanos nos interesa de manera directa, ¿no? Yo creo que hago este llamado, creo que es el momento adecuado. El ministro nos está presentando, de Economía y Finanzas, nos está presentando un plan de recuperación económica. Ok, señor, pero háblenos de la recuperación del empleo. Entonces, Miguel, yo creo que, como siempre, pues estos foros y con ustedes muy importante porque podemos decir libremente lo que pensamos
Pero yo hago ese llamado, creo que este momento unamos fuerzas. Se habla del tema laboral y solo se cree que es del Ministerio de Trabajo. No, como acabo de decir, es del Ministerio de Economía, es del Ministerio de la Producción. El sector exportador ahorita está bajo fuego porque entendemos cómo se mueve la economía por la guerra. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de la Producción? ¿Dónde está el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Cómo no podemos juntar con el Ministerio de Trabajo e impulsar lo que, como digo, a los ciudadanos nos interesa finalmente es crear oportunidades para aquellos que no tienen hoy oportunidad y que yo diría incluso están cayendo en todo ese mar terrible y doloroso de la violencia y de la ilegalidad? Economista José Hidalgo, como bien señala el análisis de Cordes sobre el empleo que no acompaña la dinámica económica, si hay de alguna manera una recuperación económica en el Ecuador, ¿por qué no acompaña el tratar y el ir resolviendo el tema del empleo? Yo diría que puede haber algunos motivos, Miguel. A ver, uno de ellos es algo que ya hemos mencionado, Santiago, yo, usted también, el tema de la normativa laboral. Acá en el Ecuador, muchas veces los empresarios del sector formal, los que pagan todo lo que estipula la ley y que por lo tanto saben también el costo de, por ejemplo, despedir intempestivamente a una persona si no es un buen empleado o si es que simplemente la empresa no genera los ingresos suficientes para mantenerlo. Esa normativa laboral sí disuade, digamos, al empresario formal de contratar a más personas o lo hace pensar varias veces antes de incorporar a una persona más. Otra posibilidad que discutíamos ayer en un chat que tenemos entre algunos colegas economistas, y lo planteaba uno de ellos, es que bueno, también la pandemia generó algunos cambios a nivel de los procesos productivos. Algunas empresas aprovecharon también esta situación, digamos, para incorporar más tecnología a sus procesos, lo que significa también un menor uso de capital humano. Pero yo sigo creyendo que de momento el principal limitante al empleo es la misma limitación que tenemos para la inversión, y eso es la inestabilidad política, la incertidumbre jurídica, o más que jurídica, sí, institucional, lo que ya mencioné previamente, las amenazas que significan un nuevo paro indígena, porque todo eso vende una mala imagen del Ecuador como país receptor de inversiones. Porque en este momento tenemos en Perú a un presidente, a un gobierno de izquierda, en Colombia lo mismo, y Ecuador debería ser, que además Ecuador está dolarizado, no tenemos riesgo de tipo de cambio, tenemos una inflación muchísimo más baja que la que tienen Colombia o Perú, por no decir Chile, que ya sobrepasó el 13% de inflación. En ese contexto, el Ecuador debería ser un país sumamente atractivo para empresas que buscan asentarse en la región, incluso empresas de países vecinos que están viendo con mayor riesgo, con mayor preocupación lo que puede pasar en sus países. Lamentablemente, pese a tener un gobierno, yo diría, amigo de los mercados y con un discurso favorable al emprendimiento, a la inversión privada, no seguimos sin ser un gran receptor de inversiones, y yo creo que ahí nuevamente es por el tema institucional y político. Y obviamente si es que no hay una inversión, si es que no hay inversiones, no crece el empleo, porque buena parte de los indicadores que mencioné al inicio de la entrevista son indicadores positivos, obviamente, que muestran que un sector de la población está recuperando, digamos, sus ingresos o su nivel de actividad después de la pandemia, pero muchos de esos indicadores tienen que ver con el consumo y no tanto con la inversión y con la producción. Entonces, si es que yo tengo, por decir algo, un concesionario de autos, porque las ventas de autos de este año probablemente alcancen niveles récord históricos, sí puede ser que esté vendiendo más autos que el año anterior y que incluso que en 2019, pero no sé cuánto eso se refleje en la creación de más puestos de empleo en el concesionario. Es decir, ya debería darse un boom de consumo para pensar en incorporar tal vez una o dos personas más a ventas o una o dos personas más a postventa, pero si es que el consumo es lo que más se está moviendo y no está acompañado por un crecimiento similar en la inversión y en la producción,
lamentablemente el empleo va a seguir con estas cifras que están muy por debajo de los niveles ya mediocres que teníamos antes de la pandemia. José, ¿cuánto pudiera incidir también esta incertidumbre política e institucional? Porque uno no sabe qué va a pasar mañana en la Asamblea Nacional, qué va a pasar con la Administración de Justicia. Es decir, eso también contribuye al deterioro, influye directa o indirectamente a la generación de empleo. Absolutamente, Miguel, porque usted recordará, y Santiago también seguramente debe recordar, había un buen indicador del Banco Mundial que se llamaba el Doing Business, que medía algunos factores de todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, en cuanto a su calidad institucional para asentar una empresa en determinado país. Entonces medía impuestos, tiempo que toma, digamos, liberar una inversión, o tiempo que toma hacer una exportación, salarios, costos de despido, varios indicadores, pero también tomaba en cuenta algunos indicadores institucionales. Y obviamente, si es que yo soy un empresario del exterior y estoy viendo dónde asentar mi inversión en América Latina, me fijo necesariamente en qué país me brinda alguna garantía de que si yo llego a tener, por ejemplo, un diferendo con el Estado, el arbitraje o el juicio además va a ser justo. Usted recordará lo que pasaba acá en el Ecuador hace pocos años. No había ningún juicio que perdiera el Estado. Es más, por la Constitución de Montecristi también se decidió que los contratos entre el Estado ecuatoriano y empresas extranjeras no podían someterse a arbitraje internacional, salvo centros de arbitraje latinoamericanos. Entonces, todo eso, a lo que se suma, como usted bien mencionó, Miguel, una asamblea que parece mostrarse dispuesta a tomarse nuevamente la justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, todo eso debilita las bases institucionales del país, hace temer también por un retorno de un régimen autoritario que luego no quiera soltar el poder. Hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, donde el gobierno ya, el régimen, no el gobierno de Ortega, no va a soltar más del poder. Entonces, todo el tema institucional es claramente un determinante muy importante al momento de definir qué tan atractivo es un país para atraer inversiones. Y si no hay estos indicadores, lastimosamente, y si no hay la reforma laboral, por buena gestión que pudiera haber en la reactivación económica, José, esto va a conspirar con la generación de nuevas fuentes de empleo. Sí, a ver, sí hay cosas igual que el gobierno puede seguir haciendo, ¿no? Digamos, el ministro Prado ha sido bastante activo en cuanto a la búsqueda de inversiones. Hay que ver igual finalmente cuánto se concreta en inversión nueva en los contratos que ha firmado el Ministerio de la Producción con algunas empresas. Los tratados comerciales, en la medida en que obviamente sean beneficiosos para las dos partes, también pueden favorecer mucho la llegada de inversión. De hecho, nosotros, junto con Participación Ciudadana, hicimos un estudio sobre la importancia de los acuerdos comerciales, y más allá de los temas estrictamente comerciales, de reducir aranceles, de generar mejores condiciones de acceso para los productos nacionales en otros mercados, también considerábamos un estudio, si no me equivoco, del PNUD, de Naciones Unidas, que esos acuerdos comerciales también mejoran el atractivo de un país para recibir inversiones, porque por lo general incluyen capítulos específicos sobre protección a la inversión proveniente de la otra parte. Entonces, en esos temas el gobierno puede seguir avanzando. Lamentablemente, digamos, si es que se llegara a dar el famoso acuerdo comercial con México, eso tiene que pasar por la Asamblea, igual que si se llega a negociar un tratado de libre comercio con China o con Corea o con los países que viene anunciando el Ministerio de la Producción. Todo eso tiene que pasar por la Asamblea. Pero el gobierno sí puede seguir mejorando temas que le competen exclusivamente a él, por ejemplo, en cuanto a trámites, facilitar un poco la vida del emprendedor, y eso en cierta medida ayudaría a generar más empleo. Otro tema que me olvidaba de mencionar, Miguel, la Universidad de San Francisco, en esta publicación que lidera Pablo Lucio Paredes, también hizo un análisis
de los cambios de la normativa secundaria que podrían mejorar el ambiente para contratar más personal en el sector formal. Entonces sí hay temas en los cuales el gobierno, sin necesidad de pasar por la Asamblea, puede ir avanzando, pero lamentablemente yo creo que lo que más importa es una ley laboral actualizada y moderna, e incluso Santiago mencionó el tema de la prohibición constitucional del empleo por horas. Yo diría también poner esa discusión sobre la mesa, porque que lo diga la Constitución, una Constitución que en mi opinión tiene un montón de debilidades, no significa que esté bien. Obviamente significa que se tiene que respetar en la medida en que eso esté vigente, pero sí debería ser otra discusión que tengamos los ecuatorianos, porque estoy convencido que muchos jóvenes, muchas mujeres se beneficiarían de la posibilidad de que las empresas del sector formal puedan contratarlos por horas. Economista Santiago García, esto también parte la corresponsabilidad de la Asamblea Nacional para aprobar ley, reformas, pero también gestión política del gobierno, como bien decía José Hidalgo, con las herramientas que cuenta para afrontar este panorama económico. Y caso contrario, este repunte económico va a seguir chocando con indicadores que van hacia atrás en lugar de mejorar la generación de empleo. Yo hago un apunte. Yo creo que es muy importante en esta conversación que nos pongamos de acuerdo de alguna manera en las causas, que fue su pregunta principal, Miguel. Las causas, estamos de acuerdo con José. Una causa es esta incertidumbre política, esta debilidad institucional. Creo que otra causa está vinculado con un marco jurídico que no está, ¿no es cierto?, no es adecuado para las circunstancias actuales. Estoy de acuerdo, pero dejo anotando que también hay otras causas. No podemos hacer una buena recuperación si no apoyamos con un buen sistema de crédito, si no apoyamos el acceso al crédito a los jóvenes, si no apoyamos y disminuimos la brecha lamentablemente que hay en el tema de sexo. Ser mujer aquí parece una maldición, perdón que sea así tan duro, pero es que es así, ¿no? No me permite o no permite acceder a un crédito solo por ese hecho. Entonces, dejo anotando esto, Miguel, para también, claro, caer en este tema ya netamente legal y también de diálogo político, que sería gobierno y Asamblea Nacional. Coincido con José y también lo comentamos aquí mismo en el programa cuando estaba Pablo Lucio Paredes. Es cierto, con la San Francisco sacó este estudio y yo estoy de acuerdo y se pueden hacer modificaciones en legislación secundaria para que se facilite el empleo. Me parece que los gobiernos locales, de estos grandes invitados de piedra, ¿no? Como que no les importan mucho estos temas, ¿no? Hacen cualquier cosa, pero menos lo que le interesa a la gente. También pueden hacer mucho en materia de facilitación del emprendimiento, de facilitación del funcionamiento de la industria, en el funcionamiento de la construcción. Entonces, es un conjunto de procesos y de responsabilidades. Ahí, solo en ese contexto, creo que podemos entender mejor qué se podría hacer con el cambio de la ley, ¿no? Entonces, con el cambio de la ley, me parece que esa es una prioridad y por eso yo decía hace un momento, aprovechemos este momento para decir y reclamar que volvamos a la mesa el tema de la reforma laboral entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional. Discutamos, hay una propuesta o mejor dicho, no hay una propuesta en firme del gobierno. Hay una propuesta del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores, que ya lo comenté. No pelearnos, no es cuestión de insultarnos, no es cuestión de entrar en un enfrentamiento, sino en qué parte estamos de acuerdo, en qué parte no estamos de acuerdo, ver la propuesta que puede hacer el gobierno, mirar la propuesta que tenemos desde los movimientos ciudadanos y tratar en los próximos meses de consensuar una reforma laboral. Ese debería ser el camino y la responsabilidad. Yo ahí me parece que el gobierno debería ser el que tome un poco más, con más fuerza la batuta, es decir, y sostenerse en las cámaras empresariales, entender que las relaciones laborales no terminan con la gran industria. Las relaciones laborales, por ejemplo, se vinculan con la economía popular y solidaria. Recién veía un informe, tenemos como 15,000 organizaciones de la economía popular y solidaria, y bueno, ¿y a quién le importa eso? ¿Por qué no se entiende que también el sector productivo va más allá del sector empresarial?
que aquí pueden haber millones de emprendedores abandonados a su suerte. Entonces, mis estudiantes de la Universidad Central salen, se titulan, hacen un esfuerzo y salen ¿a dónde? A la nada. Entonces, Miguel, en esas condiciones, bueno, no quiero ser pesimista, más bien tratemos de ser optimistas, hacer este llamado frontal, directo. Tenemos entidades técnicas, puede el colegio aportar de economistas en ese debate técnico para el tema de una buena reforma económica con las nuevas circunstancias, Cordes, con sus trabajos, las universidades. Entonces, Miguel, quizás valga la pena, ¿no es cierto?, aunque a veces siento que tienen oídos sordos los políticos, pero yo sí me atrevo a decir así, ¿no? Por favor, pongamos sobre la mesa del debate nacional y del debate con la Asamblea Nacional esta reforma laboral y tratemos de consensuar lo máximo que se pueda, ¿sí? Y ahí no coincido con José, no sé cuánta lucha podamos hacer y hay mucha discordia con respecto al trabajo por horas. Yo creo que tiene unas ventajas del trabajo por horas, pero también tiene unos problemas brutales. Yo conozco la experiencia española, yo estudié ahí y resulta que se precarizó el empleo por pagar por horas, ¿no? En fin, no quiero decir, yo soy de las personas que no se cierra el debate y si es que hubiese la posibilidad de ponerlo al debate, bueno, pongámoslo, pero que no nos lleve unos 3 años del debate, ¿no? Pero lo otro sí, lo que acabo de decir, yo creo que hay posibilidades y tenemos propuestas para lo que significa la jubilación patronal, lo que significa el trabajo a tiempo parcial o ocasional, los contratos que deben primar para los nuevos trabajos tecnológicos. Por cierto, Miguel, me estaba olvidando algo que ha sido una lucha desde el Colegio de Economistas, el tema de regular el trabajo en las plataformas. Es un trabajo, y yo digo hasta inhumano, con pocas garantías, estos motorizados que andan estrellándose en las calles y asustándonos al resto de gente, pero desesperados por trabajar. Hay que poner un orden, hay que poner unas reglas de juego en lo que se llama en las plataformas colaborativas, pero también lo otro, pues hay nuevo trabajo tecnológico, profesional, que tenemos que encontrar unas salidas para que fluya, para que puedan consolidarse. Entonces, es el momento que diría yo, estas semanas que vienen deberíamos intentar posicionar este mensaje político que tanto el gobierno nacional como la Asamblea Nacional exijamos a los dos responsabilidades y se puede hacer un buen debate en función de lo que estamos viviendo. Yo no creo, lamentablemente, que la cosa vaya a cambiar. Eso es lo que más nos preocupa. Si la economía, Miguel, no tiene una fuerte jalón de recuperación, como lo acabo de decir, 2,2%, a lo mejor un 2% de crecimiento de la producción nacional, no esperemos milagros, señores, no va a haber milagros, no va a haber posibilidad de empleo. Entonces, creo que hay que todos juntarnos en este momento por la crisis que estamos viviendo. Yo veo una crisis política, social. Esto es lo que los economistas decimos de esta falta de previsión legal, esta inseguridad jurídica, se lo lleva también al lado vivencial. No es un país que tengamos, al parecer, una especie de por dónde vamos a salir, por dónde va a haber la salida a los problemas socioeconómicos. Cada quien lucha por su parte, ¿sí? Y no logramos, como digo, por lo menos poner una imagen de salida, decir, bueno, por aquí vamos a salir, esto nos va a costar, este es el sacrificio que hay que hacer, esto es lo que a cada uno de nosotros exigimos como corresponsabilidad. Yo no siento eso es vivencial, ¿no? Además de los problemas políticos que se quieren tomar las cortes, la judicatura, está bien, pero también lo otro, pensemos de los ciudadanos que vemos muchas veces con desesperación que no hay esa puerta de salida a los problemas. Yo creo que en ese sentido, si pudiésemos, en el tema laboral, creo que es el momento adecuado para plantearnos ese gran diálogo, ese gran consenso, presionar a la parte política, a la Asamblea, y todos poder llegar a algunos acuerdos para esta reforma laboral. Claro, más allá de los temas puntuales, economista García, aquí hay una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida para avanzar, porque caso contrario seguimos dando la vuelta en lo mismo, en este círculo vicioso y la reforma laboral parada.
Así es, ese es el mensaje, Miguel, y qué bien que usted lo ponga, como siempre, con mucha inteligencia. Yo no creo que, por ejemplo, los discursos políticos aquí están muy equivocados. Unos creyendo que el mercado nos va a resolver todos los problemas. El mercado es parte de la realidad. Y los otros muy estatistas. El Estado es el papá y mamá de todos, es el padrino y nos va a resolver todo. No, señores. ¿Cuándo podremos discutir el tema en que los ciudadanos, las corresponsabilidades también que asumimos nosotros, pues tiene que ser uno de los puntos centrales para la estrategia de desarrollo de este país? Ya hemos fracasado con estatismo, ya hemos fracasado exclusivamente quedándonos del mercado. No soy de los economistas que niega la importancia del mercado, pero no puede ser que el mercado resuelva todos los problemas, no lo va a hacer. Necesitamos construir sociedades más resilientes, si queremos plantearlo así, más resistentes a los conflictos, que aprendamos a salir del conflicto de una forma saludable, responsable. Si soy persona natural y de la clase media y no quiero pagar impuestos, entonces no estoy hablando de nada, no estamos siendo corresponsables. Si soy un gran empresario y evado impuestos, entonces no soy corresponsable de nada de este país. Entonces, esa es la forma de pensar, Miguel, y ahí vienen esas corresponsabilidades políticas. Lamentablemente ahí también tenemos un establishment político, unos partidos políticos muy débiles, con gente poco capacitada para hacer la política. Y bueno, eso es lo que tenemos, pero de todos modos, claro, no nos toca detenernos, no podemos detenernos, pues aprovechar los medios de comunicación que con libertad nos dejan hablar y plantear. Yo planteo este momento, Miguel, para la gente que nos quiere escuchar. Vamos en las próximas semanas, 2 o 3 semanas, volvamos y pongamos obligado a la Asamblea Nacional, obligando al gobierno nacional a decir, a ver, de aquí en adelante vámonos con la propuesta de reforma laboral. Aquí el gobierno se compromete a hacer las reformas de la legislación secundaria. Aquí el gobierno en su plan de reactivación que se quiere presentar con el nuevo ministro de Economía, señor, perfecto, apoyamos, pero veamos cómo resolvemos el acceso al crédito a los jóvenes, veamos cómo bajamos la brecha de acceso de las mujeres al crédito, veamos cómo hacemos que el sistema financiero no lo topemos ni lo destruyamos, sino que sea fortalecido, pero en función de que sea una herramienta para la reactivación económica. Veamos si los acuerdos comerciales, pues habrá que tener unas líneas rojas en donde no hay que meter a sectores que pueden ser grandes perdedores. Veamos cómo reactivamos la construcción. Entonces, veamos cómo la academia se moja el poncho también, y las universidades para fortalecer procesos de empleabilidad. Eso yo entiendo así un diálogo, Miguel. ¿Se da cuenta? Como usted bien lo dice, la corresponsabilidad tiene que ser política, ciudadana, de concientización. Yo lo veo así, no sé si me logro hacer entender, sobre todo con el público, ¿no? Porque no son pues discursos que a veces venden, pero ni modo, hay que decirlo, hay que plantearse más ciudadanía, menos burocracia, más ciudadanía y que el mercado nos acompañe en lo que debe acompañar, el resto no, el resto es decisiones más sociales, más la posibilidad de salir adelante con ciertas actividades solidarias, con cierto compromiso también. Yo insisto, Miguel, también somos corresponsables los ciudadanos. Yo veo grandes fortunas que se niegan a pagar impuestos, entonces no son corresponsables. Eso lo sigo insistiendo y lo vengo diciendo tiempo atrás, con todos los costos que eso significa, ¿no? Yo no me estoy yendo en contra de nadie, simplemente hay que poner por delante estos grandes procesos para llamar a una corresponsabilidad ciudadana. Economista José Hidalgo, para estar absolutamente claros, como nos ilustra el artículo de ayer de Cordes, aquí hay un factor político fundamental que pudiera afectar al desarrollo económico, y esto que venimos reclamando, la búsqueda de soluciones con una reforma laboral, que es quizás con el tema de seguridad, la falta de empleo, que es lo que más preocupa a los ecuatorianos. Estos factores políticos pudieran deteriorar aún más de la situación que estamos viviendo. A la respuesta. Usted recordará que en la anterior bonanza petrolera
principalmente entre 2007 y 2014, gobierno del presidente Correa, el Ecuador registró una tasa de crecimiento bastante aceptable, en torno al 4%, un poquito más baja que la que se había registrado en los primeros años de la dolarización, pero una tasa de crecimiento aceptable. Obviamente había temas fiscales que ya se estaban deteriorando de manera importante en estos años, pero el Ecuador todavía tenía una estabilidad de precios, digamos, aceptable, aunque la inflación también con Correa fue más alta que en Estados Unidos e incluso con los países vecinos. Y pese a ese contexto externo favorable, porque teníamos precios de exportación sumamente altos, un dólar muy competitivo, una economía creciente, un consumo interno que también estaba creciendo mucho, la inversión extranjera directa que llegó al país fue mínima. En promedio, si no me equivoco, 1% del PIB cada año, muy por debajo de los flujos que reciben los países vecinos. ¿Y por qué quiero poner estas cifras? Porque lo político, en mi opinión, es un determinante central en el caso del Ecuador. Lamentablemente tenemos, y con esto no me refiero con político únicamente a quien esté de presidente o a quienes conformen la asamblea, sino sobre todo a la calidad institucional del Ecuador. Lamentablemente tenemos un sector o un poder judicial sumamente cuestionado, tenemos una asamblea muy desprestigiada, y no únicamente esta última, que obviamente está haciendo méritos para hacer la peor de la historia tal vez, pero en los últimos años hemos tenido legislativos realmente que dejan muchísimo que desear, lo mismo con el Poder Judicial, y cambios incluso en normas secundarias que también muchas veces han limitado el comercio, han limitado el emprendimiento. Entonces, con político me refiero en general a la calidad institucional, y ponía por eso las cifras económicas de la anterior bonanza petrolera, porque pese a tener una economía que estaba creciendo bastante bien y que logró reducir la pobreza, también menos que en los primeros años de la recesión, pero siguió con esa tendencia, la inversión no llegó. Entonces yo sí creo que si es que como país no logramos mejorar la calidad institucional, va a ser muy difícil que seamos un país atractivo para la inversión extranjera. Por ahí van a llegar algunas inversiones para ciertos sectores específicos, sobre todo para los que tienen que ver con la extracción de recursos naturales, por ahí petróleo, minería, algo también ha llegado en telecomunicaciones. Bueno, veamos si es que finalmente se vende Banco del Pacífico, seguramente significará una inversión adicional, pero como para poder alcanzar los flujos de inversión que muestran Chile, Colombia, Perú, Uruguay, y me detengo un segundito, Miguel, si me permite, en el caso de Uruguay, porque es un país, primero, pequeño, es un país que en su momento estuvo muy expuesto a lo que pasaba en Argentina, a lo que pasaba en Brasil, pero la calidad institucional de Uruguay en el contexto de América Latina es destacable, y esto le permite ubicarse, si no me equivoco, como el segundo mayor receptor de inversión extranjera en el periodo 2000-2020, solo por detrás de Chile. Entonces yo sí creo que en el Ecuador, obviamente hay temas económicos que influyen, y creo que este gobierno y el anterior también, en lo fiscal han venido haciendo mejoras destacables, pero el tema institucional sigue siendo la principal debilidad del país, en mi opinión, en cuanto a su capacidad para generar inversión y de este modo generar más oportunidades para conseguir empleo. Con esas condiciones, el tiempo apremia, pasa, pero aquí también debiera haber una gestión política que permita avanzar en los procesos. No es posible que la informalidad se mantenga por encima del 50% del total de la población de trabajadores. Esto, además de la falta de pleno empleo, deteriora y distorsiona este mercado del empleo, José. Claro, Miguel, porque muchas veces se confunden los dos conceptos, ¿no? De subempleo con informalidad, y no es lo mismo. Empleo adecuado, como dije hace un momento, es las personas que trabajan 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores del salario mínimo, o que trabajan menos horas, pero porque no quieren trabajar más y cumplen con la condición del ingreso. Mientras que el trabajador informal es el que trabaja en una empresa o en un emprendimiento personal que no tiene RUC. Y como usted bien señala, la cifra de julio, si no me equivoco, arroja una tasa de informalidad del 52%, es decir,
más de la mitad de todos los trabajadores en el país están trabajando en empresas o en emprendimientos que no tienen RUC. ¿Y eso qué significa? Que viene acompañado seguramente, no seguramente, eso viene acompañado de no afiliación a la seguridad social, no pago de sobresueldos, digamos, 13º, 14º, o contar con vacaciones, y ir también aportando para la jubilación. Entonces, el tema principal, dentro ya de en lo que se refiere únicamente a la normativa laboral, es fomentar empleos en el sector formal, porque eso no solo mejora las condiciones de trabajo de las personas que actualmente están en informalidad, sino que también ayuda no a solucionar, pero al menos a combatir otro problema enorme que tenemos en el Ecuador, que es el déficit actuarial del IE, porque tenemos una cantidad de afiliados aportantes que no compensa la demanda de servicios, no solo médicos, sino principalmente de jubilaciones. Entonces, fomentar la contratación en el sector formal ayudaría también a tener más contribuyentes activos que ayuden a ese peso importante de las jubilaciones. Entonces, ahí volvemos al tema que ya se ha mencionado en esta entrevista de la reforma laboral. Sí, la verdad es que coincido con Santiago, fue un anuncio que hizo el gobierno en su momento y hasta ahora nos está debiendo, pero yo diría, un poco como para justificar al gobierno, no veo ninguna posibilidad, pero ni la más remota, de que esta asamblea no esté dispuesta. Nadie pide que apruebe a ojos cerrados un texto enviado por el Ejecutivo, pero no veo la menor posibilidad de que esta asamblea esté dispuesta a debatir con argumentos y con generosidad hacia el país, sobre todo hacia los desempleados o informales, un texto de reforma laboral. Entonces, creo que el gobierno tampoco quiere seguir quemando cartuchos en una asamblea que demuestra absolutamente, digamos, contraria a, creo yo, no a los intereses del gobierno, sino a los intereses de los ciudadanos. Claro, economista García, ¿cómo concienciar a estos sectores políticos, a esta asamblea, sobre la necesidad de aprobar una reforma? Tendrá sus matices, habrá que hacer cambios, pero hay que asumir esta responsabilidad, o vamos a seguir viendo por un lado, el desempleo en el Ecuador, la falta de pleno empleo, y por otro, ese crecimiento de la informalidad del cual no pueden salir. Sí, el dato exacto es 52% del sector informal, el 43% de los trabajadores en general en Ecuador, el 43% menor, 7 puntos menos, estamos en el sector formal, y 2% de la gente está en el servicio doméstico, es decir, ahí se completa el 100% de ecuatorianos. Conclusión, eso es un justificativo. Esto va a seguir subiendo el tema informal. Y otro dato que quería dar, Miguel y José, los datos de la encuesta del INEC muestran que están bajando los ingresos promedios de los ecuatorianos. En junio del 2021, la persona en términos promedio en el Ecuador, desde el gerente más alto más el ingreso más bajo del Ecuador, sacamos un promedio, y el 2021, en junio de 2021, llegó a $453 mensuales, ingreso promedio del ecuatoriano, y a junio del 22, es decir, el mes anterior, 424. Es decir, el promedio está bajando $30. Y yo les recuerdo a los ciudadanos, y es un análisis que, bueno, suena muy economicista y económico, el Ecuador posiblemente termine con una inflación del 5%, que obviamente nada tiene que ver con el 80% de inflación argentina, pero para el contexto del país es una inflación alta. Entonces, estamos teniendo una reducción del ingreso laboral de todos los ecuatorianos, y también la inflación nos va a pasar factura porque tendremos menor capacidad de compra. Y sumado también, quería mencionarlo, gracias Miguel, en la última parte, también los ecuatorianos, las estadísticas muestran que estamos trabajando menos horas. Es decir, todo apunta a una crisis brutal de lo que significa más pobreza. Entonces, si ese discurso no vende y los actores políticos no entienden, ya no sé cómo más sensibilizarlos. ¿Qué más hay que hacer para sensibilizar? Y la actividad económica, el propio Fondo Monetario Internacional le da al país una recuperación lenta de aquí hasta el 2026. ¿Qué más necesitamos para ponernos todos a trabajar de manera conjunta? Así que
Miguel, vale esta entrevista, vale estos mensajes, quizás desde las organizaciones tengamos que movilizarnos un poquito más. Yo espero, por ejemplo, este mensaje llevar al ministro de Economía y Finanzas. Tiene que también el gobierno aprender a llevar los temas de manera integrada. Finanzas y Ministerio de Economía y Finanzas, no solo de preocuparse del tema del presupuesto público, tiene que, por ejemplo, liderar el proceso de recuperación económica y también a ciertos sectores, los más, por lo menos, que quieran escucharnos en la Asamblea Nacional, como lo dijo José. De nada serviría meter un proyecto si no hay una predisposición política a debatir, a aprender. Aquí somos buenos amigos, pero entre los que pensamos igual, y somos pésimos para poder conversar con los que no piensan igual que uno. Entonces, bueno, eso es cultura, pero las circunstancias exigen. Yo creo que es el momento adecuado. Yo no estoy a favor, no me parece que la estrategia, por ejemplo, si hoy preguntamos a los ecuatorianos, nos preocupa mucho la seguridad. Yo creo que está bien, hay que hacer una parte fuerza con la fuerza pública, está bien, pero no puede ser la principal estrategia esa. Tiene que ser la estrategia de la recuperación económica, tiene que ser la oportunidad la oportunidad laboral para el joven. Entonces, Miguel, yo creo que sí están las condiciones dadas para, sobre todo, yo casi digo dramáticas, para intentar ese diálogo gobierno nacional, Asamblea Nacional y nosotros, la sociedad, porque también se hacen debates políticos, se hacen discusiones de leyes y por fuera los ciudadanos. Por favor, eso también es una pérdida de tiempo, pero bueno, hay que buscar esa alternativa para que los ciudadanos también seamos parte de esos debates en su debido momento en la Asamblea Nacional. José Hidalgo, ¿cuál sería el escenario de no cambiar, que hay este statu quo, que no hay este cambio en materia laboral? ¿Qué espera? ¿Hacia dónde vamos? Sería, Miguel, lamentablemente continuar en el mejor de los casos con las cifras laborales que teníamos antes de la pandemia, que usted recordará, ya eran de por sí bastante pobres. Teníamos tasas de empleo adecuado en torno al 40% de la población económicamente activa, pese a lo que mencioné hace un momento de una economía que crecía a un ritmo relativamente aceptable. Entonces, si es que no hay un cambio en la normativa laboral, si es que no hay un cambio o una mejora institucional que fomente la inversión, vamos a tener todavía un sector formal poco dispuesto a contratar empleados porque puede terminarle costando muchísimo más de lo que está en capacidad de pagar ante una situación de despido intempestivo y demás. Y vamos a seguir teniendo un sector informal que va a absorber a la mayor parte de los trabajadores en Ecuador. Entonces, con lo que eso conlleva en cuanto a condiciones laborales. Entonces, yo sí me temo que si no hay un cambio, yo espero que sea en el corto plazo, como le digo, en el mejor de los casos retornaríamos a las cifras laborales pre-pandemia que ya de por sí eran bastante pobres. Santiago García, ¿cuál sería el escenario si aquí no se toman correctivos de manera urgente en donde todos tienen su corresponsabilidad? El escenario sería pésimo, ¿no? De pesimismo, no poder avanzar en generar algunas alternativas, sobre todo para aquellos que no tienen hoy un ingreso laboral, un ingreso permanente. Creo que ese es el peor de los escenarios. Me parece que sí hay un espacio. Yo creo que hay que presionar un poquito, Miguel y José, y seguir en estos debates exigiendo que se presente esta reforma laboral de un lado, exigiendo que los planes de reactivación económica, yo lo he dicho varias veces en esta mañana, Miguel y José, los procesos de reactivación, pensemos en eso también, en que haya una reactivación desde las bases productivas, volvamos los ojos a la construcción, volvamos los ojos al campo. Hay muchos temas ahí que se pueden hacer, fortalezcamos la banca pública, facilitemos para que el sistema cooperativo de ahorro y crédito facilite la inclusión financiera. La banca privada tiene un rol importantísimo para esa recuperación económica. Entonces, Miguel, el escenario, yo creo, no soy ahí, ¿cómo le digo? Yo creo que si los ciudadanos empezamos a movilizarnos un poquito más y exigir más, creo que deberíamos tener en las próximas semanas iniciando ese debate en lo que corresponde, como digo, a la parte de la reforma laboral y también
presionando para que los planes de reactivación económica sean un poco más inclusivos, más abarcativos, pensando también en otros sectores que pueden aportar al empleo, como lo mencioné. Nadie se acuerda aquí de la economía popular solidaria, nadie se quiere acordar o pocos se acuerdan de la economía familiar campesina, que es la que nos da y nos pone gran parte de nuestros alimentos en la mesa. Entonces yo, por ejemplo, esos temas, si le pregunto a José, me dirá, estamos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con él en ese proceso de sostener, por ejemplo, mayor seguridad jurídica, de que las leyes y los procesos de facilitación de negocios se hagan. Es decir, como ven, podemos llegar a consenso, se puede encontrar alternativas. Pero lo importante es dar quizás el paso hacia adelante para que, en el caso ya netamente legal, la exigencia a la Asamblea y al propio Gobierno Nacional, pues se presente en las próximas semanas algo que lo que estamos repitiendo acá, esa necesidad en lo legal para nuevas estructuras legales, institucionales, en lo que significa la posibilidad de nuevos empleos para los ecuatorianos. Bien, muchas gracias por el valioso aporte para al menos sembrar la inquietud que los poderes públicos, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, que tanto le debe al Ecuador, se preocupen, que les haga escarnio, conciencia de que le deben mucho al país. Y al menos en el tema de empleo es vital y urgente. Ojalá se encuentren soluciones, que es nuestra intención, poner en debate estos temas. Muchas gracias al economista José Hidalgo, director de Cordes, y al economista Santiago García, académico y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, perdón. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel, buen día. Buen día, José. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de este jueves. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo Ahorro Mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros de agosto a diciembre, participas por 5 camionetas Toyota Hilux.